Esto me da lugar a pensar que obviamente en el norte existe todo tipo de doctrinas falsas porque está la mayor aglomeración de gente. La India, por ejemplo, se reconocen creo que 6,000 dioses y cada persona que llega y predica un dios diferente lo aceptan porque ellos no quieren pelear con ningún dios, pero cuando lo quieren comprometer con el único Dios verdadero, ya no lo aceptan porque temen ofender a los otros dioses, es decir, no tienen la revelación. Vemos también que ahí está el Islam, la base del Islam está ahí, la base del cristianismo, pseudo cristianismo, está también ahí en el norte. Y viendo todas estas cuestiones, nos damos cuenta, acercándonos un poquitito más a América, que en Estados Unidos es de donde salen la mayor cantidad de doctrinas. Le decía yo a los hermanos, no sé de cuál de los 3 cultos que nos han antecedido, que yo estaba viendo, chequeando, se dice chequeando, no se dice checando, entre paréntesis, porque yo miro que algunos se quieren sentir así en los hoteles. Voy a checar si hay, porque miran que en México se dice checar y los mexicanos están tratando de quitarse esa palabra porque ellos saben que se dice chequear, pero esa es otra cosa. Estaba checando yo, no, así no, estaba chequeando yo en internet, por interés que tengo de ver que otros lazos ministeriales este año 2011 se juntan con nosotros o nos juntamos con ellos para hacer un solo frente, un frente común a todo lo que está viniendo. Entonces estaba chequeando a David, ¿cómo se llama? Wilkerson, a David Wilkerson. Este hombre fue el que le testificó a Nicky Cruz, que fue muy famoso hace muchos años, que lo rescató de las pandillas el Señor a través de este ministerio. Este David Wilkerson tiene una iglesia en Manhattan y los cultos empiezan a las 10 de la noche, todas las noches. Fíjese usted, porque a esa hora de la noche es cuando se pone bien fuerte la afluencia de gente que va en búsqueda de mucho pecado. Y este hombre estaba sacando algunos videos en una predicación y él decía, tengo un video, y los ponían ahí, de gente que ha apostatado y que en el principio empezaron bien, y los pone cómo empezaron y cómo están terminando. Viendo eso también y chequeando y leyendo algunos libros, hojeándolos más que todo, como un libro que se llama Una mujer cabalga la bestia, de un autor que se llama Dave Hunt. Este también es bien grueso y habla de la apostasía. Y también revisando, porque pues mi hijo ahorita con estas fiestas que acaban de pasar, empezó a insistir en que yo le tenía que hablar a sus amigos de por qué la Navidad era del diablo, dice él, porque de una vez se va a Jomba, y entonces desempolvando algunos libros para que él los leyera, desempolvé uno que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que en el último tiempo, cuando yo quise conseguirlo, me dijeron que ya no lo vendían, porque eso fue lo que a mí me dijeron, eso no me consta, eso me lo dijeron varias personas, pero yo no he corroborado ese extremo que le voy a contar. Y me dijeron que ya no lo vendían porque el hombre que hizo este libro, Ralph Woodruff, creo que se llama, algo así, se había retractado y había pedido perdón, así me dijeron. Ese es un extremo que yo no he comprobado y que quisiera que fuera falso, que se había retractado. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque nosotros estamos viviendo el tiempo de la apostasía final. Eso es lo que nos tocó vivir a nosotros. Esto quiere decir que estamos más o menos viendo los chispazos de cuando el dragón persigue a la mujer
y abre su boca, y en vez de sacar fuego, porque se supone que los dragones sacan fuego de la boca, saca un río de agua para ahogar a la mujer que está huyendo. Apocalipsis capítulo 12. No digo que sea ese el momento que estamos viendo, Apocalipsis capítulo 12, porque esa ya es la tribulación. Estoy diciendo que es como que estuviéramos viendo un avance de eso. ¿Ok? Sí estamos, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Estamos viendo como un avance de esa situación, en donde el dragón está abriendo la boca para dejar fluir un río de doctrinas, en el cual quiere que agarre a la mujer, a la iglesia. Y dice la Biblia que la tierra abre su boca y traga el río, ese río de aguas negras, lo traga y se salva la mujer. Pero al mismo tiempo, concatenando, contextualizando los versículos de la Biblia, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, el Señor le mostró que en el final de los tiempos iba a haber una gran apostasía. Es más, hay algunas Biblias cuya traducción atrevidamente dice apostasía generalizada, dando a entender con esto que la mayoría de la iglesia, la mayoría, se van a ir con la finta. La finta no es alguna muchacha, ¿va? Sino que es ese amague que hacen los futbolistas, ¿ah? Y entonces yo creo que nosotros debemos de estar bien alertas y debemos de conocer los detalles que pueden conducir a caer en una apostasía. Entonces, algunas cosas, vamos a recoger algunas espigas y quiero continuar enseñando algunas otras situaciones, y lo primero que quisiera recordarles es que el primer paso para la apostasía es la herejía. Cuando hay una herejía, puede haber la herejía empieza de una manera carnal, es decir, no es una herejía motivada por espíritus inmundos, sino que es una herejía motivada por la carne. Alma más músculo igual a carne, ¿verdad? Entonces, es decir, A más M igual a C. Muy bien, ahí está la fórmula, esas que usted odiaba, ¿va? Cuando se le da espacio a la herejía de una manera carnal, solamente por obstinación, es decir, no, eso no es así. A mí no me lo enseñaron así y no lo quiero. Esa es una especie de herejía, porque herejía viene de una palabra que se dice airesis, que quiere decir división, que incluso causa división. Y la Biblia dice que es necesario que hayan herejías entre vosotros para saber quién es aprobado. Entonces, cuando eso se da, se le abre espacio a esa herejía de carácter espiritual. Obviamente, cuando digo espiritual, no estoy hablando de algo bueno, sino que espíritus inmundos entran en acción. El segundo paso que se da después de esto es la blasfemia. Entonces, la blasfemia se da, en primer lugar, en esta parte de acá. Ahorita vamos a tratar de chequear eso, con varios tipos de blasfemias. Y culmina, esto es muy importante, culmina con una blasfemia que también tiene que ver con el mundo espiritual, que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual, dice la Biblia, es imperdonable. Pero la Biblia también menciona que toda clase de blasfemia puede ser perdonada, con excepción de esa. Entonces, esta blasfemia en contra del Espíritu Santo es una blasfemia que el diablo utiliza engañando gente, haciéndoles creer que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo y que están perdidos. El tema que hoy vamos a abordar, o que estamos abordando,
le va a dar un poco más de tranquilidad a la gente que ha sido azotada con esos dardos, pero también nos va a poner en alerta para frenar cualquier cosa. Luego viene, después de la herejía y de la blasfemia, viene la apostasía. Apostasía es una palabra que está íntimamente ligada con la palabra divorcio. El divorcio, no se puede divorciar nadie que no está casado. Tiene que estar casado para divorciarse, y no puede apostatar ninguno que no haya tenido fe. Esto quiere decir que hay gente que en algún momento tuvo fe y la devolvió. Al devolver la fe, apostató. Entonces existen dos tipos de apostasía. Una que es la apostasía reversible, y otra que es la apostasía irreversible. Los ejemplos de esto, como lo hemos platicado en alguna oportunidad, sería que la apostasía reversible, la que tuvo Pedro, cuando maldijo y blasfemó, para que le creyeran que él no andaba con el Señor Jesucristo, cuando le dijeron: tú eres uno de ellos porque hasta hablas igual que ellos. Entonces él cambió su manera de hablar y empezó a insultar y a blasfemar. Entonces él apostató, pero su apostasía fue reversible. Le costó, lloró, pero no se perdió. La apostasía irreversible sería la de Judas, que viene Judas y apostata, vende al Señor, y después, aunque quiso regresar, ya no pudo. Esa era una apostasía irreversible. Ok, entonces, para entender todo esto, el Espíritu Santo, en su bendita misericordia, nos habrá de ayudar hoy, hermano amado, y yo quisiera hablarle inicialmente de blasfemias. Ese es el tema, ¿verdad? Porque está en la mitad, es el link, es el vínculo entre la herejía y la apostasía. Es el eslabón. Para que se llegue a apostatar tiene que haber una blasfemia. Y el siguiente paso de una herejía es una blasfemia. Entonces el que está en medio, él es la carnita del sándwich, es el jamón del sándwich, es el eslabón, es el link. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo, pero tenemos que conocer un poco más acerca de la blasfemia. Entonces, para hablarle de blasfemia, tengo que hablarle definitivamente de rema, de los remas. Y para hablarle de los remas, primero tengo que hablarle de algo positivo, para que entendamos el daño que se puede hacer con los remas malos. En el versículo del libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, Biblia del año 60, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por el rema de Dios. Hay varias formas para escribir la palabra palabra. Hay varias formas de escribir esto, palabra. Y una de las formas es rema y otra es logos. Entonces, cuando usted empieza a oír un logos, eso no le va a producir mucha fe. Pero cuando ese logos se convierte en rema, o cuando usted está oyendo un rema que tal vez salió en forma de logos de la boca del predicador, pero en el aire el Espíritu Santo lo convirtió en rema, ese rema se impacta su corazón. Y entonces lo que hace es que crea dentro de usted fe. Eso fue lo que le sucedió cuando usted aceptó al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que continuar creciendo en fe. Eso dice la Biblia, que debemos de crecer en fe. Entonces, para crecer en fe, tenemos que continuar oyendo los remas de Dios. Eso es en el sentido positivo. Pero hay tres clases de rema malos que miramos en Mateo 12:36. Uno de ellos dice: yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Pero note usted que aquí la palabra griega es de todo rema, argos. Es decir, lo que va a causar fe, hermano, mire, esto es tremendo, lo que va a causar fe es el rema de Dios. Pero el rema argos es una palabra ociosa. Entonces lo que va a causar es una fe ociosa. Mire este versículo. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Esta es la Biblia Pratt. Esta no es ninguna versión estrafalaria. No. Esta es la Biblia Pratt. Santiago 2:20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ociosa? ¿Es argos? Esto quiere decir que alguien empezó a oír una palabra que era un rema ocioso, un rema que no te conduce a nada, una palabra ociosa. Por eso tenemos que tener cuidado de que hablamos. Entonces ese rema argos, es decir, palabra ociosa, lo que hace es que va creando en la gente una fe ociosa, sin obras. Y hermano, discúlpeme, pero la salvación no es por obras. Pero la fe tiene que tener obras. Eso lo dice claramente Santiago, eso lo dice toda la Biblia. Si nosotros, hermano, estamos diciendo que nosotros tenemos mucha fe, Santiago dice, muéstrame tus obras. Yo te voy a mostrar las mías y te voy a mostrar mi fe al mostrarte las obras, porque lo que pasa es que cuando Pablo habla de que no es por obras que uno es salvo, habla claramente que no es por las obras de la ley. Pero ahora viene Santiago y habla claramente que son las obras de la fe. Entonces no es lo mismo obras de la ley que obras de la fe. Entonces nosotros tenemos que tener, debe de haber un impacto en nuestra vida para que nosotros cambiemos y empecemos a oír una palabra que nos impacte y que no nos deje igual. La fe no es solo creer. Creer es el principio, pero la fe es actuar. Porque dice la Biblia, por la fe, en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe Abraham hizo, por la fe Abel hizo, por la fe Noé hizo, por la fe Rahab hizo. No solo creyó, no solo dijo, yo creo, sino que hizo. El primer paso fue creer, pero después hay que hacer. Entonces, si tú tienes fe genuina, no ociosa, fe verdadera, tienes que hacer cosas, tienes que tener frutos, tienes que tener obra. Si no, la fe es ociosa. ¿De qué me sirve a mí decir que creo y que creo y que creo y no hay un aire con remolino? Esas obras, hermano, de la fe se pueden ejemplificar con muchas clases de cosas que nosotros podemos hacer. Pero yo espero, pues, yo tengo que continuar porque tengo que hablar. Aquí voy llegando. Ese es el rema argos. Ese es el antiatrio. Inmediatamente después viene Mateo capítulo 5 verso 11 y dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo rema poneros. Ahora no es rema argos, ahora es rema poneros. Esta es una palabra maligna, género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. Es decir, gente que está dispuesta
a decir lo que sea para hacerte daño, mintiendo. Pero aquí tengo que frenar un poquitito, hermano. Si nosotros le damos lugar a los remas argos en nuestra conversación cotidiana, tarde o temprano le vamos a dar lugar a los remas poneros. Y entonces ya no va a ser los demás los que van a estar hablando en contra de nosotros mintiendo, sino que nosotros, siendo cristianos, podríamos estar hablando mal, falsamente en contra de otro, mintiendo y sabiéndolo. ¿Todavía está aquí? Primero Dios que sí, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar esta cuestión. Inmediatamente después de esto viene, este sería el antilugar santo. El rema argos sería el antiatrio. El rema argos sería el antiatrio. El rema ponero sería el antilugar santo. Pero ahora mire este otro rema malo, ¿verdad? Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar rema blasfemus contra Moisés y contra Dios. Mire qué tremendo, porque ellos estaban basándose en el rema poneros, porque estaban hablando mentiras, sabiendo que eran mentiras, estaban hablando en contra de los apóstoles. Les hemos oído decir esto. Aquí era Esteban, me parece. Le hemos oído decir esto. Y no habían oído eso. Se estaban basando en un rema poneros, y entonces inmediatamente después eso los catapultaba a la blasfemia. Entonces aquí, para empezar, mejor dicho, para continuar, tenemos que hacer un par de preguntitas. Número uno, ¿cuál es la peor blasfemia? Muy bien. ¿Tienes tú remas argos? No me contestes, ni me contestas. Puede ser que sí. ¿Tienes tú remas poneros? Es decir, voluntariamente decides hacerle mal a alguien testificando falsamente en contra de él. ¿Sí o no? Entonces es virtualmente imposible que puedas llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es virtualmente imposible. Porque para llegar a la peor blasfemia, tienes que pasar por ahí. Pero también es una advertencia, porque si hay alguien que está haciendo eso falsamente, entonces esa persona debe poner las barbas en remojo, hermano. Pero inmediatamente después habría que ver si existen los remas blasfemos, y entonces miremos algunos de ellos, hermano, y cómo se hacen. Digamos, decían otros, este podría ser un rema blasfemo contra Jesús. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Estos remas no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto era lo que decían las gentes que estaban defendiendo a Jesús, pero ellos decían eso porque los religiosos que decían que tenían temor de Jehová estaban diciendo que Jesús era endemoniado.
Dice la Biblia que cualquier blasfemia contra el Padre y contra el Hijo serán perdonadas, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la peor blasfemia? ¿Alguna vez usted ha dicho que Jesús es endemoniado? Entonces es imposible que usted pueda haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Si a usted le ha venido el dardo que usted ha mencionado, remas, blasfemos en contra del Espíritu Santo, déjeme decirle que es un ataque diabólico, son dardos diabólicos que él los fabrica y se los lanza a su mente y le hace creer que usted los pensó, que usted fue el motor de esos pensamientos. Pero usted tiene que saber que no es usted el motor de esos pensamientos, porque usted tiene la mente de Cristo y en su interior está fluyendo la simiente santa, la simiente divina. Denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Ahora, esto es bien delicado, hermano. Yo sí he oído gente, fíjese usted que yo he oído gente hablar de Jesús diciendo que son cristianos. Por ejemplo, aquellos que dicen que el nombre Jesús es un nombre, yo los he oído y he leído que dicen que es un nombre diabólico que viene de Zeus. Y esos son los judaizantes. Y los judaizantes, la Biblia dice de los judaizantes, esos que yo conozco, la blasfemia de esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, por eso yo sí soy alérgico a los judaizantes, hermano. Ya somos varios, ¿ah? Yo sí, perdónenme pues, pero si alguien empieza con esos rollos, aunque ya solo de lejitos ya me pongo así arisco, ¿ah? Porque yo digo, ¿y este por qué está en ese rollo? ¿Y por qué esa forma de hablar? ¿Y por qué? Porque se les nota hasta en el hablar, ¿verdad? Empiezan a hablarle a uno con palabras hebreas, hermano, y no saben hablar ni español. ¿Qué pasó? Yo creí que ya me venías a bajar. Bueno, pero gracias a Dios que no, ¿verdad? Empiezan a hablarle a uno con palabras como para poner, incluso hay Biblias enteras, hermano, que yo en lo personal las tengo solo como referencia. Por ejemplo, hay una que se llama Kadosh, que se llama Kadosh, y que uno la ley no entiende nada, mano, porque todo es en hebreo y mal escrito. Entonces, no veo razón para eso. Hay que tener cuidado con los judaizantes, porque ellos empezaron en una herejía, terminan en una blasfemia y van a terminar en una apostasía. Bueno, pero entonces sigamos acá. Pues, mire, ¿cómo puede haber una blasfemia? Y bueno, tengo poco tiempo otra vez, 25 minutos, pero vamos a tratar de llegar a tiempo. Apocalipsis 17:3. Me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, una de las cosas que debemos de analizar es que las blasfemias, el motor de las blasfemias es esa bestia, y bueno, y esa mujer que es la representante. La mujer en la Biblia nos habla de una esposa, digamos, la mujer en el lado positivo, la esposa de Cristo, pero acá en el lado negativo sería la esposa del anticristo. Sentado sobre una bestia es un sistema religioso pagano que está lleno de cuestiones de blasfemias. Ahora tenemos que entender que es una blasfemia.
Blasfemia viene a ser una especie de maldición porque está íntimamente ligado con decir mal de algo. Entonces, miremos algunos versículos, por favor. 16:21. Apocalipsis 16:21. Entonces, y enormes granizos como de un talento, cada uno, o sea que eran unas moles, ¿verdad?, cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Entonces, este tipo de blasfemia puede ser más o menos la que viene, y hay que tener cuidado con esto. Este tipo de blasfemia puede ser la que viene cuando hay una catástrofe, un terremoto, una inundación, un incendio, un genocidio, una masacre. Y entonces la gente empieza a decir, si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Porque de alguna manera en ese momento se le está atribuyendo un despropósito al Señor y se le está atribuyendo la catástrofe. Pero la Biblia dice claramente que no viene el castigo si no ha habido una infracción a la ley. Entonces todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, eso también va a cosechar. Entonces no le vamos a echar la culpa a Dios de que un niño nació malo si la mamá pasaba en marihuana todo el embarazo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios de cómo está la sociedad en este momento? Me mandaron un correo de una cristiana que le preguntaron en televisión diciéndole, mira, ¿por qué Dios permitió, cristiana famosa, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos hizo esto? No sé si les llegó a ustedes ese correo. ¿A quién les llegó el correo? Levanten la mano, ¿verdad? Bueno, algunos pues. ¿Por qué Dios nos hizo esto? Por el 9/11, ¿va? De los aviones que se estrellaron contra las torres gemelas y el Pentágono. Y entonces, ¿por qué Dios nos hizo esto? Entonces viene ella y empieza a decir, quitamos a Dios de nuestras escuelas. Y ahora preguntamos por qué Dios nos hizo esto. Dejamos de orar en nuestras escuelas. Quitamos la lectura de la Biblia de nuestras escuelas. Y empezó a decir todo lo que la sociedad norteamericana empezó a hacer en contra de Dios. Ese quitar eso era una especie de blasfemia. Era una especie, ahí lo vamos a ver en un momentito, ahí va a ver, tengo los versículos, no me lo estoy inventando. Es una especie de blasfemia, porque uno puede blasfemar con la boca, pero también con sus acciones. Entonces, una cosa tenemos que estar bien seguros, mis amados hermanos. No importa qué pase. Óigame bien, no importa qué pase. Dios es justo. Mire pues, voy a cambiar un poquitito lo que acabo de decir. No importa lo que pase, Dios es bueno. Quizá no lo entendamos por qué pasa, pero Dios es bueno. Entonces, cuando alguien te lance un dardo de esta naturaleza, recuérdate esto que te estoy diciendo, no importa qué pase, Dios es bueno. Y en el cielo no tienen la culpa. El error estuvo en la tierra. Y
Otra cosa más. Dios no hizo a Satanás. Satanás se hizo a sí mismo. Dios creó un ser que era un querubín cubridor, protector y perfecto. Él se desperfeccionó. Pero no le vamos a echar la culpa a Dios de que entonces él hizo al diablo. No, si Dios no hace nada malo. Diga conmigo, Dios es bueno. Nosotros somos los que echamos a perder muchas cosas muchas veces. Den un aplauso a nuestro Dios, que es muy bueno. Miremos otro versículo acá. 16:9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora note usted que aquí ya no es una blasfemia en contra de Dios directamente, sino que en contra de su nombre. Es una ofensa en contra del nombre. Hermano, mire. Hay razas que son blasfemas, hermano. Y los únicos que se salvan dentro de ellos son los que han conocido al Señor Jesucristo y han de sufrir oyendo. Porque mire, nosotros, digamos aquí en Guatemala, somos, podríamos decir, no, estoy hablando del conjunto, de todo el pueblo. Ay, no sé cómo decir esto para no ofender, hermano. Mire pues, ¿usted conoce Centroamérica? ¿Cuántos conocen Centroamérica? ¿Cuántos conocen gente que no es cristiana de Centroamérica? ¿Quiénes son los más mal hablados? Que estoy hablando de no cristianos. Mire, se dan atacos entre todos, hermano. Pero quizá por una nariz tendrá que ganar alguien, ¿verdad? Yo con mucha tristeza, con mucha pena he oído en estos últimos días, hermano, nosotros, mire, cuando era patojo, que no hace mucho de eso, aunque usted no lo crea y haga puro coyote. Nosotros, por muy mal hablados que fuéramos, tratábamos de guardarnos. Por ejemplo, cuando había una mujer, echábamos una gran palabrota, pero cuando había mujeres, hoy, hermano, yo oigo a los jóvenes hablando entre hombres y mujeres y dicen unas cosas, hermano, que uno siente incómodo. Dice, ya mero le dice, vos cállate, hermano, por favor, pero capaz que le reviran a uno otra palabrota, ¿verdad? La vez pasada yo salí de un lugar y estaba en el parqueo de ese lugar, había una muchacha despidiéndose de otra, una jovencita, hermano, así que se miraba así bien vestida y todo, y con su carro, y de un lugar, pero de lejos, despidiéndose de la otra con unas palabras, hermano. En mi tiempo eso no se daba. De veras, hermano, en mi tiempo eso no se daba. Las únicas que hablaban así se encontraban en los burdeles. De veras, hermano, de veras. Hoy no, hermano. Pero óigame pues, con lo mal hablado que podríamos decir que son nuestros países centroamericanos.
no se comparan con algunas razas que son blasfemas y que cuando empiezan a hablar, empiezan a insultar a Dios. Así, directamente. Dicen unas cosas, hermano. A dos he oído yo. Unos son los gringos. Ellos maldicen a Dios. Así es maldecir a Dios. Y los españoles. Esas son blasfemias contra el nombre de Dios que los están hundiendo completamente en un fango, en arenas movedizas, de los cuales, hermanos, si no se arrepienten y no cambian su manera de pensar, jamás van a poder cambiar su manera de hablar. Yo diría que nosotros debemos de hacer lo posible por cambiar nuestra manera de hablar, hermano. ¿O no? Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé en el evangelio, decían, toda palabra ociosa que hables darás cuenta, lo que acabamos de leer en Mateo 13:35, pero ¿sabe qué? No sé si era 13:35. ¿Sabe qué? Refiriéndonos a las malas palabras, y discúlpeme, las malas palabras ya son remasponeros. Esas ociosas son otra cosa. Sigamos. Mucho cuidado con el nombre del Señor, hermano. Es santo. Es sagrado. Hay gente que se refiere al Señor Jesús de una manera tan despectiva, hermano, que yo creo que si por lo menos no hay el suficiente coraje, valor o convicción para frenarlos, por lo menos deberías de parar e irte. Y cuando te preguntes, decirle, mira, ¿a vos no te gustaría que hablara mal de tu mamá así? Y para mí el Señor Jesús es alguien más todavía. Hermano, yo amo a mi madre con todo mi corazón y a mi familia. Pero para mí Jesús, yo sé que usted me va a entender, porque me imagino que usted es igual. ¿Verdad que se lo va a poner de esta manera? ¿Usted ama a Jesús más que a su mamá? ¿Y cómo se pone usted cuando le insultan a su mamá? Saca el machete, corvo, ¿ah? Entonces, ¿cómo se va a poner usted cuando le insultan a Jesús? Claro que yo no lo estoy mandando a que pelee, hermano. Pero por si las moscas, cómprese una Su-46. No. Dios mío, mire, faltan 10 minutos, Padre Santo, ayúdame. Miremos otro aquí, rapidísimo. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Interesante, contra Dios. Para blasfemar su nombre. Esto ya lo platicamos. Y su tabernáculo. Es decir, contra los que moran en el cielo. No, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los habitantes, de los moradores del cielo, de los ángeles, de los arcángeles, querubines, serafines, de las potestades, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Nosotros tenemos que medirnos nuestras palabras y lavarnos la boca antes de decir cualquier cosa en contra de ellos, porque son el tabernáculo de Dios. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es cuando baja todos los que moran en el cielo a habitar en ese Mahanaim, la unión de 2 campamentos. Entonces hay que ser cuidadoso cuando se habla también de la gente que nos ha antecedido y que moran en los cielos, el tabernáculo de Dios, pero sobre todo contra las potestades angélicas hay que tener mucho cuidado.
Fíjese pues que esta es una especie de advertencia, pero también de mapa. Pues es un mapa que le dice a usted, no has hecho esto. No, entonces es imposible que hayas llegado a la blasfemia contra el Espíritu Santo porque todavía tenías que pasar por este camino. Y eso deja más tranquilo a mucha gente, hermano. Ok, déjeme ir más adelante. Bueno, aquí está el versículo que ya le mencioné, así que no voy a mencionar mucho más de eso. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estos son los judaizantes que dicen que Jesús no es Dios. Entonces, quitarle la divinidad al Señor Jesucristo es una blasfemia. Hay religiones enteras que le han quitado la divinidad al Señor. Los testigos de Jehová, por ejemplo, los que dicen que Jesús es solamente un profeta. Eso es una blasfemia. Eso puede llevar a apostasía, pero provino de una herejía. Mire qué tremendo, hermano. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Diga conmigo, Jesús es Dios. No, pero dígalo como que si de veras lo cree. Jesús es Dios. Mire, el que ha estado predicando aquí todo el día soy yo. Usted tiene su garganta fresca. Digan conmigo, Jesús es Dios. Ahora ya me convenció. Dale un aplauso al Rey bendito. O sea que la blasfemia es el camino a la apostasía. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Entonces usted no ha blasfemado contra Jesús. Es imposible que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque para blasfemar contra el Espíritu Santo hubiera tenido que pasar por ese camino. ¿Se da cuenta que el diablo a veces anda fastidiando, engañando a un montón de hermanos? Que ahí, ya no tengo perdón de Dios. ¿Por qué? Porque blasfemé contra el Espíritu. ¿Quién le dijo semejante cosa? El chamuco. ¿Usted cree que una persona que blasfemó contra el Espíritu Santo se va a sentar a oír un mensaje y se va a poner a llorar porque blasfemó contra el Espíritu Santo? Ese ya tiene cauterizada la conciencia, no quiere saber nada. Sigamos. Esto es impresionante. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. O sea que cuando alguien, fíjese qué interesante, aquí no está hablando ese tipo. Cuando alguien rechaza la autoridad puesta por Dios, estoy hablando de una autoridad espiritual que tiene una cobertura angélica. Cuando alguien rechaza esa autoridad, si este es hombre, sí, claro, hombre, pero tiene una cobertura angélica encima, entonces está blasfemando no contra el hombre solamente, sino contra el que cubre a ese hombre, que es una jerarquía angélica. La Biblia de las Américas, majestades angélicas, potestades angélicas. Entonces ya te das cuenta que puede haber una blasfemia por algo que uno hace y no solo por algo que uno dice. Eso sí puede haberlo hecho mucha gente, hermano. Eso sí puede haberlo hecho mucha gente. Y entonces tiene que arrepentirse y decir, perdóname, Señor. Pero en este mismo libro de Judas yo quiero leerle otro versículo. En el verso 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Entonces paremos un momentito. Tengo 5 minutitos. De plano que usted no tiene preguntas.
Entonces háganlas, déjenlas, tráiganlas, por favor. Si tienen papel con qué escribir, y si no, no sé si los servidores tienen. Los servidores tienen papel para entregarle a los hermanos. Solo háganle señales ahí a los hermanos. Quiero un papelito, por favor, y un lapicero, Mont Blanc. Mas estos blasfeman de las cosas que no entienden. Ok, mire hermano, esta es la gran importancia de la enseñanza. Yo estoy de acuerdo con que se necesita mucho la palabra predicada, proclamada, el mensaje profético. No estoy hablando de escatológico, sino que profético, de que alguien se suba y el Señor le empiece a dar la palabra en el momento del púlpito. Pero la enseñanza, una de las funciones de la enseñanza es hacer que la gente entienda. Y cuando uno entiende, ya no blasfema. Pero cuando uno no entiende, corre el peligro de blasfemar. Mire usted, había un ateo. Oiga, qué tremendo ese ateo, hermano. Se llamaba Juan Jacobo Rousseau. Y este cuate tenía su dicho, que decía: yo, lo que entiendo de la religión, pero era ateo, lo creo. Y lo que no entiendo, lo respeto, decía el bandido, hermano. Y era ateo. Pero hay gente que no entiende lo que pasa y entonces empieza a blasfemar. Si usted no entiende alguna cosa que está pasando, mejor pregúntele a Dios. Diga: Señor, eso me parece que está raro. Pero por favor, ponga guarda en su boca, no deje que sus pensamientos después van tratando de alcanzar las palabras que sacó su lengua. Corriendo detrás de lo que dijo la lengua, los pensamientos. Agarren ese pensamiento, agárrenlo, se me salió. Ya muy tarde, hermano. Hay cosas que uno no entiende, hermano. No hay que blasfemar. Bueno, el tiempo se me terminó, pero los versículos todavía no. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice que muchos seguirán la sensualidad. Al hablar de la sensualidad, esta es una palabra que está íntimamente ligada con sentimiento. Sentimiento. Nosotros no somos guiados por sentimientos. Por el Espíritu Santo es que tenemos que ser guiados. El que es guiado del Espíritu, ese es el hijo maduro de Dios. Son los huíos. Porque cuando alguien se deja guiar por los sentimientos, ay, es que es mi papá, decía Jonatán, hermano, y se fue con Saúl. Y sabía positivamente que el rey era David. Y él se lo dijo: hasta mi papá sabe que vos vas a ser rey después de él. Entonces, ¿por qué se quedó con Saúl? Por sentimientos. Hay mucha gente que se queda con el mal por sentimientos, y por causa de esa sensualidad, el camino de la verdad es blasfemado por otros. Pero el motor de esa blasfemia fue una persona sensual. Que Dios nos ayude, nos ampare y nos agarre confesados. Yo voy a finalizar en un rato. Solo le quiero leer otro versículo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren qué cosa más linda esta, porque quiere decir, leemos todo el verso. Ok, le voy a hacer una pregunta, pero se lo voy a leer. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
Repito, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, aquí va la pregunta. ¿Cómo hicieron ellos para blasfemar al Señor? Te vituperaron a ti por tu fe. Cuando te vituperaron a ti por tu fe, lo blasfemaron a Él. Se metieron en el callejón. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios muchas veces, hermano, y no entrar en discusiones. Y decir, no, está bien. No, claro. ¿Por qué? Porque si se opone a nosotros con insultos y toda la cuestión, se van a meter con el Señor. Entonces hay que decir, no, está bien, mire, ¿para qué vamos a...? Dejémoslo ahí. No, que usted por aquí... No, hombre, dejémoslo ahí. ¿Qué? ¿Qué me va a hacer? No le voy a hacer nada. Dejémoslo ahí. Pero usted con conciencia y con amor y misericordia, sabiendo que si ellos lo siguen vituperando a usted, están blasfemando el nombre del Señor. Esto lo hacen muchos cristianos. Ay. Y desafortunadamente muchos ministros empujan a que la congregación blasfeme. Yo me acuerdo, hermano, mire, yo me acuerdo cuando hace 12 años yo salí de la misión en donde estaba. Pues mire, no me voy a poner los moños, pero yo había dado buen testimonio. A mí nunca me agarraron con las manos en la masa ni en la moza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos creyeron que yo lo que quería era tomar control de la misión. Entonces, la única forma que tenían era vituperarme. Y por internet, y aún sacaron panfletos, hermano, y los repartieron en iglesias. Empezaron a decir que yo era aquí, que yo era allá, que era... Híjole, me levantaron una de chinitas, hermano, pero tremendas. Y entonces mucha gente a la fecha, después de 12 años y de ver los frutos, todavía tienen esa barrera conmigo. Gente que me conoció y que yo jamás les dije nada, ni un sí ni un no, tal vez ni siquiera crucé una palabra con ellos, pero sus ministros se lo dijeron, le dijeron eso. Y entonces vituperaron. Y sus ministros los hicieron que blasfemaran al Señor, al vituperar a un inocente. A mí a veces me da pena decir esto, hermano, pero es la verdad. Bueno, mejor sigamos adelante porque parece que ya se me pasó el tiempo y las preguntas. Solo quiero ver si tengo otro verso por aquí, creo que sí. Usted puede blasfemar el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Santiago 2:7. Este es grueso, mire, hermano. Hermanas, miren, les voy a leer esto. Tito 2:5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Hermano, eso no lo escribí yo. Lo escribió Pablo diciéndoselo a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cuando hay una mujer imprudente, impura, haragana, insujeta,
hace que la palabra de Dios sea blasfemada? Salud. Le voy a dar un aplauso al Señor todavía. ¿Sabe que oí muchos amenes roncos? Siga, hermano, habla, Padre. Pero el próximo versículo va contra ustedes. No, esta no es la guerra de los sexos, hermano. Ay, no, Señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tengo algún versículo para... Mire qué lindo. Todos los que están bajo yugo, como esclavos. Claro, ahora el tiempo de la esclavitud ya pasó, pero aquí lo podríamos poner de otra manera. Los trabajadores, porque Pablo le habla a Timoteo en este mismo capítulo y le habla de patrones, de amos. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos, a sus jefes, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Entonces hay muchos hermanos que no cumplen en el trabajo. Son unos haraganotes, son los revolucionarios del trabajo. Debajo de sus escritorios tienen la pancarta esa que el pueblo unido jamás será vencido. Y el nombre del Señor es blasfemado, pero también nuestra doctrina. ¿Eso les enseña? ¡Qué bárbaros! Y empiezan a blasfemar la doctrina. Doctrina no solo es una enseñanza, sino que es una enseñanza que se convierte en vida, una forma de vida. Ok, quiero dejarlo hasta aquí. Y a ver, ¿no hay preguntas? ¿Sí hay preguntas? Ah, bueno, pues entrémosle. Yo terminé 20 minutos antes para darle lugar a la... Sí, pues es que hoy yo empiezo a predicar a las 7:30 y siempre termino a las 9. Siempre lo hacemos así, lo hemos hecho así por muchos años. Pero le voy a dejar 20 minutos para que usted hable. A ver, desembuche. Y que Dios me ayude y me dé la gracia necesaria para poderle contestar adecuadamente. A ver, hermanito. Gloria a Dios. Dice esta pregunta: yo trabajo con una persona del vecino país del norte y blasfemia regularmente en contra de Dios. ¿Qué hago si tengo que trabajar con él? Bueno, no dice ahí si es su jefe, ¿verdad? Sí. Supuestamente ha de ser su jefe. Yo creo que una de las cosas que habría que platicarle es... los del país del norte y todos los países esos, así que dicen que son del primer mundo, se las llevan de que son muy democráticos y libres. Entonces habría que hablarle. Primero yo pienso que habría que hablarle y decirle, mire, yo creo que usted debería respetar lo que yo creo y todo esto. Yo le ruego que por favor, eso me está ofendiendo. Pero de una vez, mire, se consigue otro su chance, ¿va? Pues sí, ¿no será que Dios ya ni siquiera lo quiere ahí? Porque puede ser que usted mismo busque otro trabajo y le diga, mira, Señor, yo no aguanto eso que estén hablando mal de ti, yo quiero irme de ahí. Por favor, te ruego, también tengo necesidad de comer, ¿verdad? Entonces, yo te ruego que me abra las puertas en algún lugar, porque yo a le voy a decir un par de cosas. Y entonces, pero sí debería de poner un alto, debería buscar un trabajo y debería de hablarle y decirle, mire, por favor, aunque yo entiendo, hermano, que hay gente con la que no se puede hablar, pues son navales. No nahuales, ¿va? Sino que son navales, insensatos. Pero póngalo delante de Dios. Mire, ¿sabe qué? Me recuerdo de que vino un profeta aquí a esta iglesia hace mucho tiempo. Y venía con unas mujeres que profetizaban también.
y que decían que algunas eran profetas. Bueno, entonces vine yo y le dije, mira vos, aquí todas las hermanas que profetizan se cubren la cabeza. Las hermanas que tú traes no se cubren para profetizar. Yo no le puedo imponer a tus hermanas, a tu gente que se cubra, pero como estás en mi casa, si estuvieras en la casa de un japonés, él te pediría que te quitaras los zapatos o que comieras rata con francés. Pero usted entra a la casa de un japonés o de un coreano y se tiene que quitar los zapatos. No, pero no es mi costumbre. Sí, pero se los quita o no entra. Usted entra a la mezquita de Omar, allá en la explanada del templo, se tiene que dejar los zapatos afuera. El que osa entrar de otra manera le va feo. Bueno, no lo dejan entrar. Entonces yo le dije, entonces como es una costumbre nuestra, te ruego que le digas a ellas que se cubran para profetizar. Sí, hombre, me dijo, fíjate. Porque vos crees eso, le dije, o no lo crees. Mira, amigo, te voy a contar una historia. Entonces dice que su hija estaba en la universidad y tenía uno de los maestros más blasfemos. Y cuando entraba el hombre, empezaba a vociferar, pero solo entraba y empezaba a hablar malas palabras y blasfemias. Y la muchacha dice que ataba y ligaba, y entonces el Señor le dio una palabra a él y le dijo, hija, la próxima vez, dice qué palabra en Gringolandia, hermano. La próxima vez que él entre, tú te cubres la cabeza, empiezas a atar y ligar. Y el día siguiente el tipo entra, el blasfemo entra, y ella se cubre y empieza a atar y ligar. Y el tipo se le traba la lengua y no puede sacar ni una sola palabra, ni buena ni mala. Y se salió. Entonces, entonces le dije, y aún así no se cubren las mujeres para profetizar. Sí, me dijo, vieras esa experiencia. Ok, lo que le estoy tratando de decir es una lucha entre potestades. Métase con Dios y pídale a Dios la estrategia. Y cuando Él se acerque, usted empiece a hablar también en lenguas, en el nombre de Jesús. Mientras Él está hablando en el nombre de Jesús, reprendo tú ahora las tinieblas y hable sus lenguas. Y Él le dijo, ¿qué estás hablando? Lenguas de mi patria, dígale. Dice, no se me olvida aquella vez que veníamos de Costa Rica o de Panamá con un tío Leti que se subió aquel cuate y agarró el Corán, hermano, hacia atrás de mí y empezó a hablar, a echarse un su rezo leyendo, pero en voz alta. Yo no sé qué estaba diciendo. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Dije, agarré unos mis audífonos que me regalaron, hermanos, que dice que uno puede tener completa privacidad. Se los pone sin ponerse música, los enciende y no oye a nadie. Entonces me los puse. Pero mi mujer, como lo tenía atrás, dijo, me va a contaminar a mi marido. Tan chulo que está, dijo ella. Y se pone mi mujer a orar y a reprender. Y empezó, mientras él estaba hablando, empezó el avión. Ya, ¿qué hace? En el nombre de Jesús. Hermano, nos habían dado un ascenso, veníamos en primera clase. Solo somos claveros en chicken class y en clase ejecutiva. Y empezó, en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en contra de todas las tinieblas. Y yo solo, ahí sí empecé a oír. Se empezó a calmar todo. Y aquel se cayó. No se cayó. No, se cayó. Y yo digo que si la hermosa se hubiera ido y le hubiera dicho a mi mujer que se cae, ahí sí yo hubiera saltado. Yo le dije, señorita, ¿y por qué no le dice a este cuate que se cae también?
Es tremendo, ¿ah? Entonces es una batalla. Que Dios te ayude. No sé si quién es, pero que Dios te ayude en el nombre de Jesús. Te cubrimos y te enviamos para que ganes esa batalla. Sigamos con la última pregunta. Ay, perdón, no, la penúltima vez. Démosle. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Miren, algunos dicen que es atribuirle las obras del diablo al Señor. Realmente yo creo que ha de ser algo mucho más grave y que debe de pasar por todo este tipo de blasfemias que le acabo de hacer ver, para que se llegue. Yo diría que conjuntando todo esto, se puede estar blasfemando contra el Espíritu de gracia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, también se habla de que aquellos que conocieron con epignosis es conocimiento pleno, el reino, el poder, los poderes del siglo venidero, y se echaron para atrás, dice que pisotearon la sangre del Señor y afrentaron al Espíritu de gracia. Eso podría ser una blasfemia contra el Espíritu Santo, en lo que está en Hebreos capítulo 6. Habría que leerlo, porque es imposible que los que una vez conocieron sean renovados otra vez para arrepentimiento, y empieza a decir todas las cosas ahí. Si quieren lo leemos así rápidamente. Vamos a ver. Pero no sé qué le pasa a mí. No entiendo. Bueno, no la tengo aquí, entonces mi Biblia, ¿verdad? A ver, léetelo. No sé si sea este. Sí, creo que es. Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Sí, ese es un verso, pero ¿es 10 qué? 10 del 26 al 29. 10 del 26 al 29. Pero este otro que está acá dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, 6:4, y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, ¿viste? Asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, yo creo que alejarse del Señor en una forma de esas puede ser considerado una blasfemia, pero alejarse después de haber conocido, no conocido, sino que haber tenido epignosis. Epignosis quiere decir conocimiento pleno, total, no conocimiento. Sigamos. ¿Qué o cuál sería una palabra ociosa? Cualquier rema que te lleve solamente a que tu fe no sea activa, no se active. Algo que no tenga ningún fundamento y que no tenga hacia dónde. Mire, como los bombazos que se platicaban entre los de la iglesia de allá de la Edad Media, ¿verdad? Que si cuántos ángeles podían caber en la cabeza de un alfiler. Se sabe que esa era una discusión teológica que había entre religiosos. ¿Cuántos ángeles pueden caber en la cabeza de un alfiler? Es una palabra. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, hay gente, hermano, que se deja ir por unas cosas de la Biblia, pues, que quieren conocer cosas que no les traen ningún beneficio, solo por conocer bombazos. Y eso puede ser un rema ocioso.
una palabra ociosa. Yo me recuerdo que cuando, como mi apóstol hablaba cosas bien profundas y todo, hermano, entonces algunos ministros lo querían apantallar y conseguían unos libros, hermano. Las epístolas de Bernabé, las epístolas de María, los libros perdidos del Edén, no sé qué, para llegar a decirle, mire lo que dice acá. Yo creo que esa es una palabra ociosa. Sigamos, hermano. Dice esta pregunta: acepté al Señor hace tiempo, pero hay momentos que viene a mi mente pensamientos de que Dios no existe. ¿Qué debo de hacer para ya no me pase esto? Creo que tiene que haber una administración personal para que se te dé consejería y puedas reencauzar eso. Habría que ver por qué razón vienen esos pensamientos, y por eso digo que tiene que ser personal. Porque lo que puede estar afectando a una persona puede ser que no afecte a otra. Pero estoy poniendo algunas probabilidades, ¿verdad? Puede ser que tu pasado teológico, en tu pasado teológico hayas conocido, por ejemplo, las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás no necesariamente son con ese personaje directamente, pero sí en pecados muy groseros. Todos los pecados son malos, pero hay pecados que son peores que otros. Eso dice la Biblia. Cualquiera que peca, cualquier pecado fuera del cuerpo, pero que fornica contra su propio cuerpo, quiere decir que hay diferentes clases de pecados. Entonces habría que verlo. Yo te aconsejo que busques la administración pastoral con algunos de nuestros pastores o ancianos y le expongas el renovar la mente, leer la palabra. Habría que ver de qué te estás alimentando tu mente, tu alma, qué clase de programas oyes en la radio y ves en la televisión. Todo eso hay que analizarlo. ¿Cuáles son las lecturas que tienes? Por ejemplo, si estás leyendo a Paulo Coelho, hermano, ten la seguridad de que ese tipo de escritores te conducen no a un rema que te va a dar fe, sino que a cosas malas. Yo tengo el caso de un hermano aquí en la congregación que estaba leyendo a este escritor Coelho y empezó a tener pesadillas pero terribles y sentir presencias diabólicas en su cuarto, y el Señor le dijo que era ese libro y lo tiró y se quitó el problema. Entonces hay que ver cuál es la lectura que estás teniendo. Los libros pueden ser vehículos de espíritus. Eso lo dice la Biblia en el libro de los Hechos. Los que se arrepentían venían y quemaban sus libros. ¿Por qué quemaban ¿Por qué dice que quemaban los libros? ¿Por qué no quemaban otra cosa? Hermano, pero si es que usted sería de los que quemó la biblioteca de Alejandría. No, de ninguna manera. Pero hay cosas que sí son vectores, son vehículos para espíritus inmundos. Entonces habría que analizar qué estás leyendo, qué estás oyendo, qué estás viendo, cuál es tu background, tu trasfondo, para poderle cortar la cola al diablo ahí. Sí, hermano. Si los remas vienen de Dios, ¿cómo es que esos 3 remas que usted mencionó se volvieron malos? No, el rema de Dios es el que produce fe. Siempre hay una cuestión positiva y negativa. Entonces, el logos viene de Dios, pero también hay logos del diablo. Incluso hay escrituras diabólicas, que esos son logos, pero que no provienen de Dios. Lo que se copió fue la palabra, logos. Este es bueno y este es malo. Entonces, así es el rema. El rema de este lado es una palabra que entra en acción y que te hace evolucionar. Entonces, la antítesis sería una palabra que te hace involucionar o que te detiene. Sigamos, hermano. Cuando Job maldijo el día que había nacido, ¿es eso una blasfemia? De alguna manera, las maldiciones pueden convertirse en blasfemias. Pero bueno, Job estaba yo no me atrevo a criticar a Job porque, hermano,
lo que estaba sufriendo el hombre era terrible, ¿verdad? Pero obviamente no fue correcto lo que hizo, ¿verdad? No fue correcto. Él maldijo hasta la persona que dijo que había nacido un varón. ¿Qué culpa tenía la partera, hermana, la comadrona? ¿Va? Dijo, señora, felicidades, tuvo un varoncito. Que la maldice, dice él, maldice a la pobre señora. O sea, eso no era correcto. Creo que de alguna manera se podría tomar como una especie de blasfemia, sí, hermano. Cuando el pueblo de Israel murmuraba en el desierto, ¿era una forma de blasfemar contra Dios? Absolutamente. ¿Cómo no hacer eso, hermano, si le dicen al Señor, estamos hastiados de esta miserable comida, la comida que Dios le estaba dando? Es una blasfemia. Sigamos, hermano. ¿Rechazar a los 5 ministerios es una forma de blasfemia? Como leímos en el libro de Judas capítulo 1 versículo 8, cuando se rechaza la autoridad, se está blasfemando contra las glorias angélicas. Entonces una blasfemia no directa contra Dios, pero sí contra una potestad angélica que Dios puso. Sigamos, hermano. Esta pregunta tiene 2 facetas. Dice, si una persona siendo cristiana se aleja y se va al mundo, de alguna forma negó su fe, pero al regresar entiendo que su apostasía era reversible. ¿El hecho de pudo haber blasfemado contra Jesús también por sus hechos? Pudo haberlo hecho, pudo haber blasfemado contra Jesús. La blasfemia que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Y ya dijimos que las únicas personas que la pueden hacer, según Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 6, son los que tuvieron epignosis. La palabra gnosis es conocimiento, epi es sobre, es decir, aquí está el conocimiento. Epi es conocimiento sobre, encima, completo, más allá. Esas gentes que tuvieron ese tipo de conocimiento y rechazan, esos están blasfemando. Dios mío, que el Señor tenga misericordia, y yo espero estar equivocado y que sea algo que yo no conozco ni comprendo, pero porque yo conozco gente que ha hecho eso. Sigamos, hermano. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué es perdonada la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo? Es que lo que pasa es que si así rápidamente podemos ver aquí, vamos a ver. ¿Cómo será esto? No me está funcionando bien, no me está funcionando igual. Parecería ser que el programa, fíjate que le apacho el botón de abajo, nada, le apacho el de arriba y sale esto. Bueno, ahí después platicamos. Creo que el programa, cuando le cambiaron algo pasó, ¿verdad? Miremos lo siguiente. La esencia de Dios fue contenida en cuerpo. Moisés vio al Señor, le vio las espaldas. La Biblia dice que Elías lo metieron en una cueva y vio cuando pasó el Señor. A Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia. Entonces tiene que estar hablando de la esencia, que nadie la ha visto. La esencia, el Altísimo. Pero el Señor creó un cuerpo y en ese cuerpo metió una esencia que nosotros conocemos como Padre. El Señor hizo un cuerpo. Dice la Biblia, me preparaste cuerpo, que nosotros conocemos como Hijo. Entonces, cuando una blasfemia llega a ellos, pega en el cuerpo, que es creado, aunque es naturaleza divina, pero es creado. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces la blasfemia llega directamente contra la esencia. Entonces por eso no puede ser perdonado. La pregunta muy buena, muchacha. Cálmense, oyen.
Ok, sigamos, hermano. Hay varias preguntas con respecto a, por ejemplo, dice burlarse de manifestaciones del Espíritu Santo, o se mencionan también algunas otras denominaciones que hablan en contra de profetizar o hablar en lenguas. Pregunta si esta es una forma, no necesariamente la blasfemia, pero sí una forma de blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, pero yo creo que sí es una forma. Miren, hermanos, déjenme contarles así brevemente. Perdonen que les mencione a mi pastor, pero como espero que no se molesten. Ahí se los voy a presentar cuando lleguemos al cielo. Es decir, hermano Otto, le presento a los hermanos. Hermanos, le presento a hermano Otto. Eso va a ser después de unos 50,000 años de estar viendo al Señor, ¿verdad? Porque nomás lleguemos y nos vamos a quedar boquiabiertos. Pero ya cuando tengamos un medio respiro, entonces ahí se lo presento. Bueno, pero volvamos al punto. El hermano Otto creció en una denominación en donde no se creía el bautismo con el Espíritu Santo. Se graduó en un seminario teológico en donde se enseñaba que las lenguas no eran del Espíritu Santo, sino que podía ser histeria colectiva o algunas otras cosas. En el peor de los casos se lo atribuían a lenguas demoníacas. Entonces, el hermano fue muy difícil para él, y el Señor lo bautizó en la sala de su casa y empezó a hablar en lenguas, y ahí mismo se le presentó el Señor y ahí lo vio él al Señor. Entonces, cuando él tuvo esa experiencia, él empezó a predicar eso con mucha convicción. Incluso su papá, que era pastor de aquella denominación, se alejaron por esa causa, se alejaron, porque el papá no creía en eso y el doctor sí creía en esto. Entonces, una de las primeras iglesias que él fundó en su ministerio apostólico, sin saber que era apóstol, estaba en Santo Tomás, Milpas Altas. Y entonces él predicaba aquí y predicaba allá. Y a veces lo invitaban a predicar a otros lugares y iba a predicar a otros lugares. Entonces un día él fue a predicar a esta iglesia, fue y predicó, y cuando regresó, le dijeron que el pastor se había puesto enfermo, pero grave, pero así de inmediato, y que se estaba muriendo. Pero él, cuando lo había dejado, estaba bien, estaba muy bien. Entonces fue al hospital y le había dado una especie de gangrena, pero que le estaba avanzando, pero por segundos, en todo su cuerpo. Le había empezado en el pie, pero le estaba avanzando, pero así, a pasos agigantados. Y entonces no pasaba el día. Entonces el pastor lo mandó a llamar para pedirle perdón. Y le dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa que cuando usted llegaba y predicaba el Espíritu Santo, yo después me paraba y negaba eso. Pero no le dijo cómo lo negaba. Entonces los hermanos le contaron que él se ponía a hablar, qué Espíritu Santo, ni qué Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo murió por mí? Dijo cuando se puso así. Sí, y entonces le cayó fulminante la gangrena y ese día se murió. Padre Santo. Pero yo creo que no fue blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Señor le dio la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse y pedir perdón, pero lo cortó. Entonces, como bien decía la pregunta, no es pero es una forma de blasfemar. Entonces, miren, hermanos, el Evangelio es santo, hermano. El Evangelio es sagrado, el Evangelio no es un juego. Y debemos de tratarlo con la debida santidad y honra, ¿verdad? Amén. Ya me pasé 5 minutos. ¿Tenemos preguntas? ¿Para la vigilia? Fue entero, A ver, otra. Yo sé que usted ni se quiere mover porque ya entró en calorcito y está ahí. Ni parpadea, ¿va? Entonces,
¿Para qué lo voy a sacar de ese estado? Ajá. Windows. Aleluya. Es que, como decía mi apóstol siempre, es que como yo vengo del monte, decía, pero del monte de Dios, decía. Claro, está muy bonito, muchas gracias, sigamos, hermano. Darle una explicación científica a los milagros que Dios ha hecho y que están escritos en su palabra, ¿sería una blasfemia? Pues no necesariamente, mire, lo pueden explicar de mil maneras, la cuestión es que sucedió. Que me digan, no, ahí lo que pasó, que fue un cambio hormonal, y que por aquí, que por allá, sí, pero ¿y quién hizo el cambio? Le den la explicación que le den. El Señor hizo el milagro. Tal vez no podría decir que fue una blasfemia. Sigamos, hermano. ¿Con qué acciones se puede blasfemar también? Las que le decía, tanto de los subalternos como de las esposas que pueden ser acciones. También hay un versículo allá en el libro de Proverbios, capítulo 30, me parece, o 31, no me recuerdo bien, en donde, 31 es, en donde, 38, en donde dice, no me des, lo vamos a leer aquí, vamos a ver si lo tengo. Ah, no, pero si ahora ya sé cómo hacerlo ahí, va. Está bien, vamos a ver. Bueno, si ya sé cómo hacerlo aquí. Pero lo que pasa es que se va a tardar mucho. Entonces mejor Proverbios 30 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que de menester. No sea que me harte y te niegue y diga quién es Jehová. O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces al hurtar, blasfemaban. Es interesante, ¿verdad? Muy bien, hoy sí mucha la penúltima. Querer engañar al Espíritu Santo como Ananías y Zacarías, ¿podría ser un tipo de blasfemia? No, yo no creo que esa sea la blasfemia. Pero y se metieron, es que hermano, el Espíritu Santo, por eso se le decimos así, va, es santo. Entonces, al quererlo engañar, ellos murieron. Yo no creo que se han perdido, porque entonces Pedro se los hubiera dicho, pero solo les dijo que se iban a morir. Solo, ¿ah? Y otra más. ¿Podría aclararme un poco más sobre rema argos y el poneros? Bueno, no sé qué más podríamos decir, porque palabras ociosas, que sería el rema argos, ya dijimos que son las que no conducen a que la fe fructifique, que la fe tiene que tener frutos. Y el poneros es un rema maligno, es una mala intención para hacerle daño a alguien, y que es mentira. Entonces está catalogado como un rema poneros, que quita la fe. Dejémoslo hasta acá, mis amados hermanos, y déjenme hacer una oración. No sé si tienen alguna notita que me van a pasar acá. Muchas gracias, hermano. Aleluya, hay una hermana que se llama Laura Urbina Nikolavich Sicaviza. Son esposos y piden cobertura. Les voy a rogar que pasen acá y vamos a orar todos juntos. Mientras los hermanos pasan, quiero decirles que este es un día tan bendecido, hermano, que nos permite el Señor estar todo el día aquí adorándole e inquiriendo, ¿verdad? Y vamos a orar por los hermanos. Me ayudan los pastores, por favor. Acá están mis hermanos Nikolavich y Laura. Y vamos a orar, y vamos a orar por ustedes también. Vamos a amarrar el saco con trigo y la copa de plata. Padre, en el nombre de Jesús estamos extendiendo cobertura ministerial
apostólica y profética, Señor, evangelística y pastoral y magistral sobre esta pareja, sobre estos esposos que la están solicitando. Estamos envolviéndoles en el manto ministerial en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, estoy suplicándote por las necesidades de tu pueblo, Padre, que las presentan en secreto muchas veces delante de ti. Yo te ruego que tu respuesta a esas peticiones secretas sean hechas en público para que se honre tu nombre, pero también para que se honre a los que te honran, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, permite que esta semana que empieza sea una semana de mucha bendición, sean protegidos ellos con esos 3 círculos que tú tenías dispuestos sobre Job, el personal, familiar y también el material, sobre aquellas cosas que le habías dado. En el nombre de Jesús, pon vallado de ángeles, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche y siempre. Ayúdanos, Señor, para prepararnos para esta última semana que habremos de vivir de este año, para poder recibir la proclama profética que tú tienes para nosotros y vivir en ella. En el nombre de Jesús. Auxílianos, papito lindo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu.